Pasa es que estamos haciendo pruebas con el audio y el video, entonces estamos viendo si me escuchan. Bueno, tal como establece el horario, la clase de Derecho Internacional Público 2 nos corresponde los días lunes y los días viernes para hacerla con broche de oro la semana. Hoy es nuestro primer día de clases y en este caso quisiera presentarme. Mi nombre es Elder Ventura, soy egresado de la Universidad de San Carlos. Feliz de estar impartiendo este curso con ustedes, perdón. Es todo un honor. Vamos a tratar de hacer dinámico el curso. En ese sentido, quisiera también la colaboración de ustedes con relación a poder ingresar a la clase en el horario correspondiente y poder ingresar unos minutitos antes para, para poder darle ingreso a todos los alumnos, que somos casi 300 alumnos. Entonces, en ese sentido, quisiera la colaboración de ustedes para poder no atrasarnos tanto con relación al ingreso de ustedes y de todas las personas. Vamos a iniciar la clase a las 7:05 de la noche, todos los días que nos corresponda. En este caso, vamos a darle las instrucciones del curso. El curso prácticamente está basado en el programa que ustedes pueden descargar de la plataforma de la U. El curso básicamente es la continuación del curso que ustedes ya recibieron, el Derecho Internacional. Hola, licenciado. Buenas noches. Es que cuando usted estaba hablando que si nos escuchan no teníamos acceso al audio ni a la cámara, entonces sí estábamos aquí, pero no ninguno podíamos hablarle. Hasta ahorita tuvimos acceso. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por recibirnos en su clase. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Julio Contreras y muchas gracias, licenciado. Hasta ahorita pudimos tener acceso al micrófono y a la cámara, por eso es que no pudimos contestarle al inicio. Tal vez algo ahí en la plataforma, pero aquí estamos, muy amable. Sí, muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo ahorita porque en la plataforma de Meet creo que solo 100 personas pueden ingresar y eso es lo que estamos verificando entonces. Vamos a ver si podemos ingresar a más personas. Y en ese sentido, les daba el compañero que me está ayudando a esto está verificando si pueden ingresar más personas. El que estaba viendo el chat y somos aproximadamente 300 alumnos, entonces como que se sobrecarga la plataforma, pero vamos a darle solución a eso, no se preocupen. Entonces las instrucciones del curso era, como les indicaba, en ese sentido es la continuación de Derecho Internacional Público 1, en donde ustedes ya vieron parte de lo que trata el curso. Y prácticamente el curso está basado en esas relaciones que el Estado tiene con otros estados. Entonces, acá, este curso, tal como ustedes lo vieron en el curso número 1, tiene como objetivo, regula todas esas relaciones del Estado o de las personas o entre estados, entre personas y Estado. Y es donde trasciende ya el derecho a otras fronteras, ¿verdad? A otros países. En ese orden de ideas, quisiera también, por favor, que como parte de la temática del curso, vamos a hacer una remembranza de lo que vimos en Derecho Internacional Público 1. Y la primera tarea que vamos a dejar va a ser realizar un resumen. Igual se lo vamos a transmitir por medio del chat de WhatsApp, donde vamos a establecer cómo va a ser la tarea. Ahorita le vamos a dar un adelanto en la cual ustedes van a hacer un resumen bien pequeño, se va a hacer una remembranza con relación a lo que vieron en el Derecho Internacional Público 1. Entonces, regularmente yo solicito las
tareas que se hagan a mano, porque es la forma en que tal vez uno se tarda más, le cuesta un poquito más, pero esa es la forma en que tal vez uno capta mejor las cosas, ¿verdad? Porque está uno leyendo y escribiendo, es una doble forma de poder adquirir ese conocimiento que uno está haciendo al momento de hacer la tarea a mano. Va a ser bien cortita. Lo que necesito acá es que tomen su programa de estudio. Como vienen de diferentes secciones, no todos los profesores tienen eh, el mismo material o la misma forma de explicar. Entonces vamos a agarrar el tema, el programa de estudio de Derecho Internacional Público 1 y vamos a sacar la información de una forma bien general. Lo vamos a hacer a mano sobre los temas que están contenidos en el programa para hacer esa remembranza y poder ya en la próxima clase tener un poco más, tener fresco lo que ustedes vieron en el semestre pasado para poder utilizarlo, emplearlo y aplicarlo en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es el Derecho Internacional Privado Público 2. Por acá de que me equivoque, pues, privado y público, por favor me corrigen o me comprenden. Toda vez que se parecen esos cursos, ¿verdad? Entonces nosotros somos Derecho Internacional Público 2. En ese orden de ideas, a mí también dentro de la clase me gusta que los alumnos sean participativos, toda vez que en este proceso de enseñanza-aprendizaje es como aprendemos también de una mejor forma y de alguna manera ese intercambio de opiniones, conocimientos y criterios hace enriquecer más nuestro acervo cultural con relación a los cursos que miramos. También así quiero felicitarlos a cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes, toda vez que en este semestre cumplen una de sus metas y sus sueños de cerrar la carrera de Derecho Internacional, perdón, de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales, de Abogacía y Notariado, y están a un paso, ¿verdad?, de poder iniciar con su proceso de profesionalización para poder graduarse de abogados y notarios en la tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un honor para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Espero poder aportarles un poco del conocimiento relacionado al derecho internacional. Cualquier duda que tengan, no duden en levantar la mano, escribir en el chat o si la duda les surge posteriormente de la clase, ahí está el chat de WhatsApp para que ustedes hagan cualquier duda. Y si en ese momento no lo sabemos, tenemos esa oportunidad o posibilidad para poder investigar y poder eh, solventar esa duda que tenemos. Nuevamente felicidades a todos ustedes. Como les indico, ya es el último semestre. Es un sueño que has hecho realidad, poder cerrar la carrera de abogado y notario ahí en la facultad. Uno se llega a encariñar tanto y a querer tanto a la facultad que obviamente se vuelve uno parte de ella, ¿verdad? Y en ese sentido, los felicito y estamos a un paso y eso quiere decir que echemos el último granito de arena para poder cerrar esa carrera que tanto anhelamos y poder ejercer, ¿verdad? En ese sentido, ¿alguna duda que tengan con relación a esto? Mi nombre es Elder Ventura para las personas que ingresaron posteriormente. Soy abogado y notario, me gradué en el año 2010, hace 12 años aproximadamente. Eh, y contentísimo de poder impartir y compartir conocimientos con ustedes que están próximos a cerrar. ¿Alguna duda que tengan o alguna sugerencia con relación al curso? Eh, es bienvenida. Vamos a hacerlo de conocimiento público, ¿verdad? Y como les digo, aquí estamos entre amigos, estamos entre colegas y será todo un honor poder apoyarlos en lo que esté en nuestras manos y poderles impartir y darles ese conocimiento que nosotros en su momento
lo adquirimos también en las aulas universitarias, ahora es en las aulas virtuales, ¿verdad? Pero es una bendición poder eh, pertenecer a esa casa de estudios. Cuéntenme. Laura Rocío, usted levantó la mano. Sí, licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Laura López. Pues yo tengo una duda en relación si va a utilizar alguna doctrina para apoyarnos con conocimientos en la materia, licenciado. Sí, tenemos varios folletos ahí. Bueno, es un folleto, para ser exacto. Es un folleto que tenemos acá de un resumen de varios libros y también tenemos parte de nuestra biblioteca el libro de el doctor Larios Ochaíta, el de Derecho Internacional Público, que es un libro muy amplio, muy extenso y tiene mucha información. Si lo tienen sería excelente, ¿verdad? Y Excelente, licenciado. Sí, ese libro lo utilizamos en Derecho Internacional Público, recuerdo yo. bueno, si ya lo tienen excelente, entonces vamos a terminar me imagino que vieron parte del inicio de ese libro, entonces vamos a terminar de verlo. También algunos folletos van a haber exámenes cortos para poder generar zona. También tareas que las vamos a dejar así en el transcurso de las clases y que van a tener efectivamente un cierto punteo, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Gracias, muy amable. Y en el caso no nos dé tiempo poder explicar la tarea en clase, la vamos a publicar ya sea en el Classroom o en la plataforma Classroom o en el chat de WhatsApp que tenemos. ¿Alguna otra duda? Mucho gusto, yo soy Julio Contreras. Lick, un abrazo, gracias, Lick. Ahí por si necesitan ayuda de alguna cosa en las plataformas, alguna cosa, también pongo a disponibilidad. Yo tengo mi plataforma que utilizo de Microsoft Teams para más de 1.500 personas o 2.000 personas. Entonces la pongo a disponibilidad por si ustedes desean utilizarla, alguna cosa así, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta porque sí, efectivamente estamos viendo que en esta plataforma no han logrado ingresar todas las personas y somos más de 300 personas, entonces Gracias, Lick. Ahí, atendiendo que es la primera clase y es en la cual nos estamos conociendo y vamos a ver un poco de lo que es el derecho internacional público y hacer esa remembranza. Te agradezco bastante tu apoyo y tu disposición. No, gracias, Lick. Aquí desde el lado de los Estados Unidos estoy. Aquí estoy echándole muchas ganas, Lick, y con mucha esperanza, con mucho anhelo de representar siempre a Guatemala y luchando siempre duro y representar a la Universidad de San Carlos, que había dejado mis estudios a medias ahí, pero ya estoy muy contento que en medio de esta pandemia pues me ayudó un poquito y ya estoy ya terminando para cerrar con la ayuda de Dios, Lick. Muchas gracias, Lick. Excelente, muchas gracias, Julio. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Nuevamente, gracias por estar acá y por participar en la misma. Y vamos a hacer una remembranza. ¿Qué es el derecho internacional público? Primero vamos a ver qué es derecho. ¿Se recuerdan ustedes de la definición de derecho? Que es aquel conjunto de normas imperatributivas que regulan la conducta de la conducta externa de las personas dentro de una sociedad. Una definición así bien sencilla, bien corta y entendible para poder determinar y poder establecer sobre qué rama nos vamos a dedicar en este curso. En ese sentido, ustedes ya como estudiantes del 10º semestre se han dado cuenta de que efectivamente tenemos diferentes ramas del derecho y cómo se divide el derecho. En este caso, la parte privada y la parte pública. Dentro de lo público tenemos lo que es el derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo
Y está el derecho internacional, como su nombre lo indica, y es el derecho internacional público, tal como lo establece la doctrina. Y dentro de las normas de derecho privado tenemos el derecho civil, el derecho mercantil, el notariado y todas las demás ramas que ustedes ya conocen o han estudiado con relación a ellas. Pero aquí hay, dentro del derecho internacional público, esta tiene una característica muy especial. Como ya les indiqué, el derecho, ¿cuál es la definición de derecho o qué entendemos por derecho? Vamos a empezar a preguntar por aquí. Vamos a ver, aquí en la pantalla me aparece Celeste. Hola Celeste, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, creo que no. Bueno, entonces, algún voluntario que nos quiera definir qué es derecho, únicamente derecho. Dice Celeste que sí me escucha. ¿Usted nos puede definir qué es derecho? ¿Qué entiende usted por derecho? Bueno, que no conocido eso. Bueno, en ese sentido, el derecho, como ya les indicaba, es aquel conjunto de normas jurídicas, definitivamente, que tienen como objeto el estudio de aquellas conductas externas de los seres humanos dentro de una sociedad. ¿Por qué conductas externas? ¿Será que el derecho pues, regula lo interior, regula nuestros sentimientos, regula nuestras emociones? ¿O regula lo que hacemos nosotros en una forma externa? Pues el derecho regula, lo entendemos de esa forma, de que el derecho regula aquella conducta externa, todo lo que nosotros hacemos y sale a la luz pública, sale a lo externo en nosotros, lo que hablamos, lo que hacemos, o lo que no hacemos, o lo que no hablamos. Ya ustedes saben eso de la omisión o de la acción, son todas esas acciones que nosotros hacemos. Y el derecho regula, de entre todas las ramas del derecho, el derecho regula esas conductas, esas acciones, esas omisiones, y las cuales, en ese sentido, no la escucho, Celeste, disculpe. Entonces, en ese sentido, pero como este derecho tiene un apellido que se llama Derecho Internacional Público, que ustedes ya saben, ya cursaron el curso 1, el 2, haciendo remembranza, entonces, ¿qué regula el derecho internacional público en ese sentido, de una forma general? Bueno, el derecho internacional público lo podemos decir que es aquella rama del derecho que regula las relaciones entre estados, regula las relaciones internacionales. Esto quiere decir que se sale de las fronteras de nuestro país, en este caso Guatemala, desde la frontera, por ejemplo, tenemos la frontera que limita con México, que está San Marcos, Huehuetenango, la que limita en el sur, en el oriente, con los otros países que es Honduras, Belice y El Salvador. Entonces, esa rama del derecho regula esas relaciones que tenemos con nuestros vecinos o aquellas personas jurídicas o aquellos países que tienen su nombre. Imagínense ustedes en su casa. Entonces, por ejemplo, en la colonia donde viven, vamos a poner ese ejemplo, tal vez sea un poco burdo, pero ustedes en su casa es el país. Por ejemplo, vamos a llamar aquí a una persona que se llama Juan Pérez de los Palotes, que ustedes lo conocen. Y don Juan Pérez de los Palotes vive en su casa, en su circunscripción territorial y vive en la colonia X. Y don Juan Pérez de los Palotes tiene vecinos, entonces él en su casa, don Juan Pérez de los Palotes tiene sus normas, por ejemplo, todo él y su esposa y sus hijos deben de ingresar a su casa a las 6 de la tarde, lo más tarde, cenar a las 8 de la noche, levantarse a las 5 de la mañana,
desayunar a las 6 de la mañana, salir a las 7 de la mañana, dejar con llave la casa, cerrar todo, apagar todas las luces, cerrar todos los chorros de agua y todo lo que ustedes hacen en su casa. Entonces, esas normas que regulan, esas normas o reglas que regulan la casa de don Juan Pérez de los Palotes en el interior de su vivienda, es lo que nosotros le denominamos derecho interno, ¿ya? Y posteriormente sus vecinos, está le podemos poner acá a don Pedro Pérez, que es un vecino, el vecino 1, el vecino 2, el vecino 3, el vecino 4, en esa cuadra donde él vive. También esos es dentro de esa residencia, dentro de esa casa de sus vecinos, también tienen sus propias reglas. Entonces, dentro de esas reglas de derecho interno o que están bien dentro de su vivienda, ellos tienen esa soberanía de poder aplicar esas normas. Y cada uno de sus vecinos también puede aplicar esas normas en cada una de sus casas. Pero ¿qué pasa con el derecho internacional? En este caso, el derecho internacional público. En otros países, esos países también tienen esas normas internas que regulan la conducta de sus habitantes dentro de ese país, pero para poder tener una convivencia, y no ser aislado, no ser un país aislado, tiene relaciones con otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos relaciones con México, tenemos relaciones con todos los países de Centroamérica y estamos reunidos en organizaciones internacionales de países o en organizaciones internacionales que tienen cierta característica. Entonces, volviendo al tema de la casa, cada uno de las casas de sus vecinos, cada uno de ellos tienen sus normas internas. Pero, por ejemplo, el vecino 1, él dentro de sus reglas internas de la vivienda, no tiene regulado de que tienen que apagar la luz de toda la casa cuando ellos salen, o no dejar abiertos el grifón del agua para que se llenen sus recipientes de agua, y esos al llenarse se empieza a regar el agua. Han visto que eso sucede en las casas. Bueno, entonces, en este caso, para poder ahorrar el agua, para que no se desgaste el agua, ellos hacen una asociación. En este caso, veámoslo desde el punto de vista micro. Ellos hacen una asociación donde ponen unas reglas entre todos los vecinos. Ustedes, en la casa de don Juan Pérez de los Palotes y sus vecinos, hacen esa asociación para cuidar el agua. Entonces, lo mismo sucede con los países o con esas naciones, que ellos se reúnen para poder tener una convivencia pacífica y que tengan una misma misión o una visión con relación a sus políticas extranjeras, a sus políticas internacionales, políticas con las relaciones con otros, tanto con las personas como con los países. Entonces, el derecho internacional público, esa es su función, regular esas funciones que tiene cada uno de sus países, naciones soberanas e independientes, y poder tener esa convivencia entre sí. Dentro de la doctrina del derecho internacional tenemos varias excepciones en donde se establece que son, como les indicaba, las relaciones entre estados, las obligaciones internacionales que tienen entre ellos. ¿Por qué obligaciones? Las obligaciones es respetar los límites, en este caso, el derecho. Veamos de primero sus derechos, uno de tantos derechos que tienen las naciones y que tienen los países dentro de la comunidad internacional. Y uno de esos derechos es poder establecer, reservarse el derecho de poder dejar ingresar a personas. Por ejemplo, el derecho de poder comercializar con sus productos que producen dentro de los agricultores en Guatemala y poderlos exportar a otros países. Ese es un derecho. Pero también dentro de sus obligaciones está respetar esos límites territoriales, ¿ya? Esos límites que tienen como objetivo, o que tienen el objeto de saber hasta dónde tiene derecho el país vecino o nosotros de no pasarse, de no traspasar ese límite territorial, esa frontera
donde el Estado de Guatemala tiene su soberanía y ejerce el derecho sobre todas las personas y sobre todo ese territorio que ha tenido. Entonces, esas son las obligaciones. Una de tantas obligaciones que tiene y uno de tantos derechos que tienen los países que son que tienen su soberanía frente a otros países o vecinos territoriales. También tenemos dentro del derecho internacional aquellas regulaciones de las sociedades mercantiles. Por ejemplo, hay tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México, Canadá y toda Centroamérica. Los tratados internacionales, por ejemplo, de comercio entre toda Centroamérica. Entonces, esos tratados internacionales significa poder incluir las sociedades mercantiles que fueron constituidas legalmente en la República de Guatemala, y esas van a formar parte de ese tratado, de esos tratados internacionales de comercio, por ejemplo, que es uno de los pilares fundamentales para la economía de una nación o de un país. Por ejemplo, veamos el ejemplo se me ocurre decir, el café, por ejemplo. El Tratado de Libre Comercio, en donde establece que los productores de café pueden exportar a los 3 países del Triángulo Norte, perdón, de América del Norte, su producto, que el café, y no les van a cobrar mucho impuesto para poder, en este caso, tener mejor y más ganancia los productores de café. Entonces, pagan tanto los impuestos arancelarios para Guatemala como para el país que tiene el fin, que es el que tiene el que recibe el producto. En ese sentido, las sociedades mercantiles son la base fundamental para los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque, como les indicaba antes, los tratados comerciales tienen como objeto esa relación comercial, valga la redundancia, entre países, pero a través de ¿qué? De sociedades debidamente constituidas que van a estar regidas, en este caso, bajo las leyes del país de origen, pero también van a estar reguladas con relación al pago de impuestos o otros aranceles en los países de destino donde van a llevar sus productos. Entonces, llevamos 3. ¿Qué regula el derecho internacional? Las relaciones entre estados o países. ¿Cuántos países hay? ¿Qué países tenemos nosotros de vecinos? Tenemos a México, tenemos a Belice, tenemos a El Salvador, tenemos a Honduras. Y tenemos también, en este caso, el límite entre los océanos, que es la plataforma continental. También tenemos derechos y obligaciones con organizaciones internacionales. Esto quiere decir que todos los países forman una sociedad. Era el ejemplo de sus vecinos o el comité de agua o prevención o el cuidado del agua que formaron con sus vecinos, que tiene como objetivo cuidar que no se gaste el agua o se desperdicie el agua porque es el vital líquido. Entonces, esos derechos y obligaciones con organismos internacionales por ejemplo, Guatemala es parte de los más conocidos, en este caso es de la ONU. Guatemala es parte de la Organización de las Naciones Unidas, parte de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, también es parte del SICA, que es la integración centroamericana, el sistema de integración centroamericana. Entonces, nosotros tenemos derechos y obligaciones ante esos organismos internacionales. ¿Cuáles son nuestros derechos? Primero, tener voz y voto. Por ejemplo, si una organización internacional, por ejemplo, la ONU establece o quiere implementar, por ejemplo, el uso de vacunas, pongamos de ejemplo y hagámoslo de una forma hipotética, la aplicación de las vacunas a todas las personas, por ejemplo, de forma obligatoria. ¿Era obligación ponerse la vacuna? No. Entonces era opcional.
pero entonces nuestros derechos es podernos oponer a que esas resoluciones, a que esos convenios o esas reglas que quieren poner un organismo internacional, nosotros podamos decir sí o no. Eso es uno de nuestros derechos, de tantos derechos que podemos tener en este caso, en esas dos organizaciones. Les digo estas dos organizaciones porque son las más conocidas. También tenemos obligaciones. ¿Y qué obligaciones tenemos ante ellos? Si nosotros quisiera, por ejemplo, se me ocurre indicarles que dentro de las obligaciones que tenemos ante esos organismos es, por ejemplo, pagar una cuota para pertenecer a ese club de naciones. Es como que si ustedes pertenecieran a un club deportivo, un club social, un club cultural, y tienen sus derechos de participar en la asamblea con voz y voto. Pero también tienen la obligación que para poder pertenecer a esa organización o a ese club al que ustedes pertenecen, tienen que pagar una cuota dineraria para poder pertenecer y poder gozar de esas facultades o esos beneficios que da esa organización. Entonces, Guatemala, en este caso, también tiene esa obligación de poder aportar. Puede ser dineraria, puede ser cultural, puede ser de cualquier forma. Más adelante vamos a ver qué organismos internacionales a los que pertenece Guatemala y cada una de sus funciones dentro de los mismos y qué beneficio le trae a Guatemala es pertenecer a esas organizaciones. Entonces tenemos también ser reconocido por la comunidad internacional. Por ejemplo, ahora en este caso o la situación de la actualidad, la situación coyuntural que está viviendo Guatemala, por ejemplo, toda la comunidad internacional está al tanto de lo que está aconteciendo acá en Guatemala. Tanto en el proceso electoral que fue cuando se emitió el voto el 25 de junio, como lo que está sucediendo en esos días. Pero la comunidad internacional tenemos ese apoyo de la comunidad internacional para poder realizar estas elecciones de una forma transparente y todo lo que ustedes han escuchado. Entonces, también esa es la regulación del derecho internacional público. También es que la comunidad internacional nos reconozca como tal, como un país soberano, libre e independiente, tal como lo establece nuestra Constitución. También el derecho internacional regula esa integración de estados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, integrar en regiones en América Latina, podemos determinar que hay regiones, por ejemplo, Norteamérica, que está compuesto por los países del norte, valga la redundancia, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y todo lo que está por allá arriba, ¿verdad? Centroamérica, que conformamos los 7 países de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala. Latinoamérica o Sudamérica, como se denomina, que es todos los países del Cono Sur, como dijo el chavo, Uruguay, Paraguay y todo lo que hay por ahí. Entonces también esa es parte de esa integración de estados, ¿verdad? Podemos determinar que eso es lo que regula el derecho internacional privado. Y también algo muy importante, o también algo que regula el derecho internacional, es la relación. Primero, si se dan cuenta, ahorita solo hablamos de estados, solo del señor Estado. Yo le denomino señor Estado porque es el que nos manda, ¿verdad? Es como que el jefe, es el representante, la cara de nosotros ante la comunidad internacional. Y esos derechos y obligaciones, como ya lo indicamos, puede ser las relaciones entre estados, entre señores estados, el señor Estado de México, el señor Estado de Guatemala, las relaciones internacionales contra todos, las sociedades mercantiles, lo que les mencionaba con los tratados comerciales, con las organizaciones internacionales, ONU, OEA, la comunidad internacional que nos reconoce como tal, y las relaciones, y lo más importante acá, que también el derecho internacional público también regula la relación entre estados y personas individuales. Esto quiere decir que el derecho internacional privado también tiene una relación entre nosotros como persona individual con relación a otros estados. Por ejemplo,
Cuando nosotros vamos a solicitar la visa americana, llenamos los requisitos, llenamos el formulario, pagamos y hacemos el trámite correspondiente. Y nos dan una cita en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. La pregunta es, háganse esa pregunta, si me pueden contestar, sería excelente. Nosotros, en este caso, le pedimos autorización a Estados Unidos como Estado, o le pedimos autorización a, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? John Biden, que nos dé esa visa. Nosotros, como persona individual. ¿Será que es una relación entre John Biden o Donald Trump en su momento y nosotros, y le decimos, señor Donald Trump, mire, ¿me puede dar visa para entrar a su país? O señor John Biden, ¿me puede dar visa para poder entrar a su país? No, acá es la relación entre yo, persona individual, yo, Elder Ventura, con el Estado de Estados Unidos de Guatemala. Y le digo, señor Estado de Estados Unidos de Guatemala o de Norteamérica, ¿usted sería tan amable de brindarme una visa? Entonces, el señor Estado de Estados Unidos me va a decir sí o no, lleno los requisitos, sí o no. Entonces, el derecho internacional público también regula esa relación entre personas individuales y en este caso, estados propiamente dichos. Posteriormente también tenemos que la relación puede ser interna y externa. Esa subdivisión la podemos entre estados, entre personas individuales y estado, puede ser interna y externa. Por ejemplo, nosotros esa relación la tenemos acá en Guatemala, que nosotros vamos a la embajada, es como que si estuviéramos siguiendo al país de Estados Unidos a solicitarle a su consulado o su embajada a decirle, mire, ¿me puede dar una visa o me puede dar permiso para entrar a su país? Y él me va a decir sí, pero lo estamos haciendo de una forma interna acá en Guatemala. Pero si nosotros tuviéramos, o las personas que están en Estados Unidos, así como, ¿cómo se llama el compañero que me habló? Julio. Por ejemplo, Julio Contreras. Julio está allá en Estados Unidos y nos indicó que podría colaborar con nosotros en relación a una plataforma. Entonces, Julio, su relación es relación externa. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de cuando se le venza su permiso, su visa, puede llegar, o se le venza el DPI, puede llegar allá al consulado de Estados Unidos y solicitar la renovación de su DPI. Allá en Guatemala, allá en la embajada o consulado de Guatemala en Estados Unidos. Entonces la relación aquí ya es externa, ya no está dentro del país, pero lo está haciendo dentro del ámbito del territorio nacional. ¿Se recuerdan ustedes en derecho civil qué se considera territorio nacional? Regresando a territorio nacional, se considera que estamos en territorio nacional cuando en una aeronave que tenga bandera o matrícula nacional, estamos dentro del territorio nacional. Entonces, en este caso, la relación entre Estado e individuos puede ser interno y externo. Y los ejemplos eran tanto la solicitud de visa acá en Guatemala para Estados Unidos o la renovación del DPI allá en Estados Unidos para nosotros. Y en este caso, entonces ya vamos encuadrando la definición de derecho internacional público. Cuando ustedes les pregunten, mire, licenciado Julio, Celeste, quienes me aparecen aquí en la pantalla, licenciada Celeste, licenciado Manuel, licenciado Domingo, fíjese que yo tengo una duda, ¿qué es derecho internacional público? Entonces, nosotros vamos y nos recordamos que el derecho internacional público, primero, ¿qué es derecho? Es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta interna o externa. Externa, ¿verdad? Porque el derecho no regula nuestros sentimientos, no regula nuestras emociones. El derecho regula nuestras acciones. ¿Ya? ¿Se recuerdan derecho penal? ¿Será que se recuerdan derecho penal en derecho penal 1, cuando el iter criminis, cuando la resolución criminal está dentro de la mente de la persona que va a cometer el delito, pero
y cuando ya está en la fase externa se convierte ya en una acción que nosotros hicimos. Ahora, ¿qué sanciona el derecho penal? ¿Lo que pensábamos o lo que hicimos? Entonces, derivado de eso, nosotros decimos y hacemos y denominamos al derecho como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa. ¿Qué es externa? Todo lo que se mira, todo lo que se ve, todo lo que se toca, todo lo que los 5 sentidos. Entonces, regulan las relaciones. ¿Y qué regula el derecho? Si sabemos que es aquel conjunto de normas, ¿qué regula? Regula las relaciones entre estados, las obligaciones internacionales que Guatemala tiene, los derechos internacionales que Guatemala tiene frente a otros países, regula el comercio, el trabajo, las obligaciones y derechos con organizaciones internacionales, con la comunidad internacional. Por ejemplo, no solo nos reconocen aquí nos reconocen aquí en América, nos reconocen también en Europa, nos reconocen en Oceanía, nos reconocen en Asia, nos reconocen en África, nos reconocen en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una relación a través del derecho, una relación con otras naciones a través del derecho. ¿Pero qué rama del derecho? No solamente el derecho, sino que el derecho internacional, público o privado. Público. Ahora, ustedes también reciben el curso de Derecho Internacional Privado, y vean la diferencia que existe entre esas dos ramas del derecho. El derecho internacional privado, aquellos derechos que yo puedo ejercer como persona, como individual en otros países, y regulan esas relaciones entre particulares. La diferencia entre derecho internacional privado es la regulación de esas normas, derechos o obligaciones entre personas individuales, nosotros, yo, Elder, con México, yo, Elder, con Honduras, yo, Elder, con Belice, yo, Elder, con Nicaragua, ¿ya? En cambio, el derecho internacional privado regula la relación entre yo, Elder, se me ocurre decirle un nombre en inglés, con John Wayne, con cualquier nombre que se puedan inventar, con cualquier persona que puedan imaginarse ustedes en Estados Unidos ahorita. Esa relación la regula el derecho internacional privado, pero nosotros ahorita nos interesa el derecho internacional público. Y asimismo también las relaciones entre estados, era lo que decíamos al principio, y las entidades que tienen una personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la OIM, Organización Internacional de Migración. Por ejemplo, también está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Está la OEA, que ya les indiqué. Está también, digamos que nosotros fuéramos exportadores o exportadores de petróleo, perteneceríamos a la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a la Organización de Países Exportadores de Banana, la OPEP. Entonces, a esas personas jurídicas que tienen esa calidad o esa deferencia con demás organismos internacionales, también la regula el Estado de Guatemala con esa personalidad jurídica y ese vínculo que existe con esas organizaciones internacionales. Entonces, ya podemos, y como tarea, dentro de la misma tarea les vamos a dar las instrucciones en el chat de WhatsApp, dentro de la tarea, con sus propias palabras, lo que han entendido hasta este momento. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Definan ustedes con sus propias palabras qué es, sin ver en ese momento que estén haciendo la tarea, sin ver ningún documento, algún libro, definan para ustedes qué es el derecho internacional público. Ya después lo comparan y lo definen o lo describen de la forma de que ustedes lo creen. Después lo comparan, después de haber terminado su definición, lo comparan con la de algún libro que tengan o el material que les vamos a proporcionar en su momento. Para ver, en este caso, la diferencia en lo que
en lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Enrique, estamos bien, gracias, muy bueno. Gracias, Julián. ¿Alguien más? Somos 100 personas. Bueno, ya hemos conectado 92. ¿Alguien más? Dice un compañero acá que nos ha creado el grupo de WhatsApp, pero en donde enviamos el link, vamos a dar las instrucciones ahí de las tareas, no se preocupen por eso. Y vamos a la forma en que se va a entregar, la fecha en que se va a entregar y lo que tienen que investigar. Bueno, en este caso, permítanme, solo quiero ver algo. Bueno, en ese sentido, para ampliar un poco más la definición, también dentro de la doctrina, también establece que el derecho internacional es aquel conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre estados entre sí, que ya lo vimos, los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados en el sentido pleno de la palabra reciben tratamiento de estado. Por ejemplo, Guatemala tiene relación con las organizaciones que ahora mencioné, por ejemplo, con el Vaticano, que es un estado sui generis, con otros estados, por ejemplo, con Taiwán, que es una relación muy estrecha comercialmente, a pesar de que Taiwán no es reconocido como un estado o un país soberano e independiente. Vamos a hacer un trabajo sobre eso y vamos a analizar la razón por la cual no es reconocido Taiwán en este caso, y ustedes han visto esa lucha o esos problemas territoriales que hay entre China y Taiwán, y por qué unos países apoyan a China y por qué otros países como en el caso de Guatemala, las relaciones son más estrechas entre Taiwán y no con China, por ejemplo. Ese es, los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Por ejemplo, cuando dice entidades, podemos indicar la Organización Internacional del Trabajo, que nos regimos de ella, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. A pesar de que no son estados, tenemos esa relación jurídica o relación entre esas organizaciones. Por ejemplo, Guatemala es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual muchas personas que han demandado al Estado de Guatemala ante esa corte, y la corte ha condenado a Guatemala, en donde en muchos casos, vamos a ver si tengo por aquí, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, hay casos en donde la Corte ha condenado a Guatemala, por ejemplo, en el caso de Mirna Mac, de Fermín Méndez, también en el caso de las 2Rs, también hay muchos casos en los cuales Guatemala ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que no es Estado, hay una relación entre esa entidad que tiene personalidad jurídica. Si bien es cierto, las condenas no son para sancionar al Estado de Guatemala, pero sí los obliga a ciertas acciones. Por ejemplo, las reparaciones que hay entre
reparaciones dignas, por ejemplo, de no repetición, de no revictimización, y todo lo que se determina a través de esas condenas que la Corte, que en algunas ocasiones no son condenas como el derecho penal, por ejemplo, sino que son condenas de orden moral, ¿ya? No lo vuelva a hacer, mire, lo está haciendo mal. Entonces, esas relaciones entre esas entidades, Guatemala también tiene esa relación internacional con esas entidades. También tenemos lo que les mencionaba de los estados y los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran en naturaleza internacional. Pero algo muy importante acá, ¿por qué Guatemala o dónde está regulado la base fundamental en esas relaciones que Guatemala como estado debe tener con otros países, con otras entidades, con otras organizaciones? ¿Cuál es la base fundamental o en este caso el fundamento legal en que Guatemala pueda tener relaciones internacionales con otros países o relaciones con otras entidades? Tenemos nuestra Constitución a la mano y veamos el artículo 149, por favor. ¿Ya lo tienen? Bueno, el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su capítulo 3 Relaciones Internacionales del Estado. Vean cómo se llama ese epígrafe. ¿Y qué regula el derecho internacional? Según la definición que nosotros estamos estructurando ahorita, el derecho internacional que dice, regula los derechos y obligaciones de las relaciones. Subrayemos, yo subrayaría eso y pongo relaciones internacionales y arribita le pondría con rojo o con azul, derecho internacional público, 1 y 2, del Estado de Guatemala. Y el artículo 149 establece en su parte conducente, no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, porque establece, Guatemala normará sus relaciones con otros estados. ¿Qué otros estados? Ya indicamos de que Guatemala tiene relaciones internacionales con la mayoría de países. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero es por cuestiones políticas. De conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Vamos a ver los principios y las reglas y las prácticas internacionales para esa relación entre Estado de Guatemala y demás estados, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad. Esto quiere decir de que va a tener relaciones internacionales en un ambiente de cordialidad para mantener esa paz y la libertad. No va a venir, por ejemplo, un Estado X a tratar de imponer reglas de ellos para Guatemala, por ejemplo. Entonces establece el mantenimiento de la paz y la libertad al respecto y defensa de los derechos humanos. Esto quiere decir que las relaciones del derecho internacional, las relaciones de Guatemala con otros estados va a estar basado en, siempre se va a tener como punto de partida los derechos humanos. Esto quiere decir que la persona, como en este caso nos vamos al artículo 1 y de la Constitución, y establece la protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona que es y la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Pero ¿quién es la persona? ¿A qué le denominamos persona y por qué el Estado protege a la persona? Esto quiere decir que definitivamente el Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger a la persona. Y dentro de las relaciones internacionales que tiene el Estado de Guatemala, podemos tener
el respeto y la defensa de derechos humanos. ¿Para quién son los derechos humanos? ¿Será que para las entidades internacionales? ¿Será que para se me ocurre decirles, será que para los, las naves que son parte del territorio, parte del Estado de Guatemala, los carros? No. Las relaciones de derecho internacional siempre va a tener como fin garantizar y proteger a la persona humana. Guatemala nunca va a venir a hacer un tratado, un convenio. Vamos a ver la diferencia entre tratado y convenio. Anótenlo en su cuaderno, en sus anotaciones están haciendo la diferencia entre tratado y convenio y la creación de cada uno de ellos. Entonces en ese sentido, Guatemala no va a venir y hacer un tratado que venga y contraríe los derechos humanos. Luego dice la defensa de los derechos humanos al fortalecimiento de los procesos democráticos. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El fortalecimiento del proceso democrático. ¿Y cuál es el proceso democrático? Podemos decir que es la representatividad, y en este caso en particular, y nos queda como anillo al dedo en la coyuntura nacional con relación a las elecciones. ¿Qué está haciendo los organismos internacionales? Si ustedes han visto noticias, están a favor de que se respete la democracia, o en este caso el Estado o los procesos democráticos, y se da a través de las elecciones de representantes o de autoridades a través del sufragio o el voto universal. E instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo de los estados. ¿Por qué dice en este caso, y subrayan eso muy importante, mutuo equitativo? Beneficio mutuo o equitativo. ¿Será que Guatemala va a firmar un tratado o convenio comercial, por ejemplo, en donde quede en desventaja, en detrimento de las sociedades mercantiles guatemaltecas, y que el otro país se beneficie con el quien hizo ese convenio o tratado internacional? Va a estar en detrimento de nuestras sociedades mercantiles y en beneficio de las sociedades mercantiles del otro país. Definitivamente eso no puede pasar. En este caso, bueno, se han dado muchas cosas, ¿verdad? Pero a través de la historia que ustedes ya conocen también. Entonces, ese beneficio mutuo y equitativo entre los estados, ¿qué significa? Que si yo te voy a vender, por ejemplo, hablando desde el punto de vista comercial, si yo te voy a venderme el producto, te lo voy a dar, no te lo voy a dar a bajo precio, ni te lo voy a regalar, pero sí, por favor, comprámelo a un precio que sea razonable para que yo tenga ganancia y vos puedas tener ganancia entre estados, ¿ya? En este caso, ¿quién va a ser el beneficiario? Definitivamente la empresa mercantil y Guatemala a través de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que necesita acá? Que se venda mucho para que el empresario gane, la empresa mercantil gane, la sociedad mercantil gane, y el Estado también obtenga beneficios de ese tratado o convenio de comercial o intercambio comercial. Entonces, de las relaciones, uno de los principios del derecho internacional es el beneficio mutuo y equitativo entre estados, porque tampoco nosotros nos podemos aprovechar de un estado, porque va a ser en detrimento no del estado. Adivinen de quién, de la persona individual o de la persona humana. Vamos a afectar a una familia completa, o a nosotros nos van a afectar como familia. Entonces, ese beneficio mutuo o equitativo se debe determinar a través de las relaciones entre estados. ¿Por qué? Porque son las prácticas internacionales de la paz y la libertad. Imagínense ustedes, prácticamente, imagínense de que el estado de Guatemala con otro estado, pongamos otro escenario. Primero el escenario 1, en donde existe esa relación mutua, ¿no? Y existe ese beneficio en donde vamos a vender y que nos paguen a un precio justo nuestros productos. Y todos vamos a estar a viva paz y a la libertad.
Pero imagínense, ahora veamos el escenario 2, imagínense que un tratado en donde el Estado de Guatemala se va a aprovechar de otro Estado, entonces el Estado, ese Estado que está siendo perjudicado por el Estado de Guatemala, viendo que está en detrimento su economía, su soberanía, cualquier situación sociopolítica que pudiera padecer, nos puede declarar la guerra. Veámoslo así de una forma así bien dramática. Nos puede declarar la guerra porque nos aprovechamos de ese tratado o convenio internacional. Entonces, las relaciones o uno de los principios es mantener la paz, la libertad para beneficio y equitativo de cada uno de los estados. Prácticamente el artículo 19 también regula o define qué es el derecho internacional público y las relaciones que tiene el Estado de Guatemala y que debe de realizar de conformidad con las normas generales del derecho. ¿Cuáles son esas normas? En este caso, la equidad y la justicia, ¿verdad? En este caso, el beneficio mutuo y un trato equitativo para ambos o todos los estados que pertenezcan a ese tratado. Posteriormente establece el artículo 150, donde establece la Comunidad Centroamericana y establece que con Centroamérica debe de haber una cooperación tanto solidaria, una relación, perdón, de cooperación y solidaria entre estados. ¿Por qué? Porque en los Centroamérica y todos los estados que forman la Unión Centroamericana se recuerdan que antes eran hermanos, ¿verdad? Hasta que se dividieron y éramos un solo país, después se dividió en los 5 estados y después también se quiso el 6º estado que se quiso independizar, Quetzaltenango de Guatemala, y la historia de Guatemala que ustedes ya conocen. Entonces, como parte esencial en este caso, la Comunidad Centroamericana, hay un trato especial entre ellos, ¿ya? Y en derecho internacional privado se van a dar cuenta de que, por ejemplo, hay una libertad para poder actuar o transitar en el territorio centroamericano sin mayores requisitos migratorios. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a El Salvador únicamente con nuestro DPI o viceversa. No hay necesidad de una visa, no hay obviamente un pasaporte o únicamente con el DPI. Entonces, con Centroamérica hay una cooperación, un trato de cooperación más solidaria y más de hermandad y de unidad con relación a la relación centroamericana. Y definitivamente era lo que les mencionaba antes, el artículo 151 establece relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones aprobadas y sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Esto quiere decir que Guatemala tiene relaciones internacionales con aquellos países que tienen como objetivo, tienen el mismo objetivo, tienen el mismo fin, tienen como objetivo el mismo bien, la protección a la familia, la protección a la propiedad, la protección a todos los derechos fundamentales de la persona humana, pero en el caso, por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, tal vez no Guatemala, sino que otros estados, por ejemplo, se me ocurre mencionarles, digamos, que no hay una relación entre estados afines. Por ejemplo, algo muy conocido tal vez ahorita, la guerra en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Ellos están en guerra, pero tal vez no tienen el mismo objetivo común y tal vez por eso se fueron a la guerra. Ustedes saben la razón por la cual Rusia y Ucrania están en guerra. Entonces, en este caso, Guatemala establece en su propia constitución, nuestra constitución establece que vamos a tener relaciones con estados afines, con relación a fines análogos o propósitos análogos. Esto quiere decir con propósitos iguales. Entonces, ¿qué ciencias se desarrollan
en el derecho internacional público. Definitivamente el derecho constitucional, que lo estamos viendo, que es nuestra base fundamental, que es nuestro fundamento legal de las relaciones entre estados de Guatemala y los demás estados que existen. El derecho administrativo, definitivamente las relaciones entre Guatemala y otros estados va a ser a través, nuestra base fundamental es la Constitución, porque no nos podemos salir de esa base, de ese parámetro constitucional que regula todo lo relacionado a la formación del Estado y sus relaciones internacionales. El derecho administrativo, por ende, van a ser negociaciones administrativas entre estados, y definitivamente el derecho administrativo aquí entra a escena y se realiza las acciones por medio de ese derecho. El derecho mercantil también era lo que les decía, las relaciones comerciales de Guatemala y otros países, el derecho financiero, por ejemplo, los préstamos. En este caso entran, se me ocurre mencionarles de ejemplo, cuando Guatemala realiza un préstamo, lo realiza al Banco Mundial, lo realiza al Banco Centroamericano de Desarrollo, a otras entidades monetarias a los cuales Guatemala tiene acceso, tiene relaciones, y también acá entra derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho mercantil, por ejemplo. Las relaciones entre la otra rama del derecho también sería el derecho mercantil, con los tratados de libre comercio, con todos los países o con los que Guatemala tiene comercio internacional. Otra rama del derecho es el derecho penal. ¿Por qué? Porque Guatemala, si una persona realiza o comete una acción considerada como delito aquí en Guatemala y la encuentra en otro país, existe un tratado de extradición que también lo vamos a ver. Vamos a tener un taller de eso dentro del curso. Vamos a, vamos a hablar un poco del derecho de extradición. El derecho civil, por ejemplo, también, ¿por qué las relaciones jurídicas entre individuales, entre personas jurídicas e individuales, era lo que les decía, frente al quehacer jurídico internacional? ¿Por qué? ¿Por qué el derecho civil? Pero si el derecho civil es parte del derecho privado. Sí, pero el derecho civil, se recuerdan lo que les mencionaba, que en el derecho internacional público está las relaciones entre el Estado, entre estados y los individuales. Y hacíamos el ejemplo eh, que les ponía en su momento. Y el derecho internacional privado es entre personas individuales. Acá entonces el derecho civil entra entre las relaciones entre una persona individual. Yo, Elder Ventura, voy a tener relación con el Estado de México, por ejemplo, El Salvador, cualquier relación. Por ejemplo, se me ocurre decirles de que me voy a ir a casar o a contraer matrimonio a la República de El Salvador o Honduras. Entonces, si bien es cierto, es derecho internacional privado, regula lo privado, pero necesito llenar los requisitos por ejemplo, acá en Guatemala, ustedes saben los requisitos para una persona extranjera. Entonces yo tengo que llenar los requisitos que me manda el país a donde voy a ir a contraer nupcias o a contraer matrimonio civil. Entonces aquí hay una relación entre yo, Elder, y el estado a donde me voy a ir a casar. Independientemente de la relación entre derecho internacional privado, pero aquí hay una relación entre Elder, con el Estado de El Salvador, por ejemplo, la República de El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí va a quedar inscrito esa acción de que haberme casado allá en un registro público de El Salvador. Ya no es una persona individual, sino que ya es con el Estado de El Salvador. En el RENAP de El Salvador, bueno, no sé cómo se llama, era un ejemplo, pero en el RENAP de El Salvador va a quedar inscrito mi matrimonio civil. Entonces, eso quiere decir que el derecho civil también regula o entra dentro de esas relaciones de derecho internacional público. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda?
Espero comentarios. Muchas gracias, Celeste. Bueno, entonces hablamos tanto hablamos de las relaciones públicas, hablamos de las relaciones entre estados, hablamos entre quienes con las organizaciones internacionales, pero ahora nos preguntamos con qué países o quién regula todo esto. Entonces, ¿cuántos países creen ustedes que hay en el mundo? Según la Organización de Naciones Unidas, somos 196 países reconocidos legalmente. Entonces, en este caso, pero hay países que no han sido reconocidos legalmente, pero también forman parte de un territorio en la cual tienen, por ejemplo, tienen población, tienen territorio, tienen personalidad, tienen su autoridad, tienen sus leyes, pero no han sido reconocidos internacionalmente. Y entre esos tenemos, por ejemplo, hay varios países, por ejemplo, Kosovo, Palestina, ¿han escuchado ustedes Palestina? Taiwán, lo que le hablamos de Taiwán, estas regiones de Ucrania que han sido conquistadas por Rusia y que todavía no han sido reconocidas internacionalmente, pero por ejemplo está la región del Donbass, está la región de Donetsk, que se quieren independizar, son separatistas de la República de Ucrania, ya no quieren ser ucranianos, pero no han sido reconocidos, pero cierta población sí la reconoce como tal. Entonces, en ese sentido, la ONU considera que son 206 países. También está Chechenia dentro de Rusia. Entonces, son varios países, pero reconocidos según la ONU son 196 países. Y dentro de esos 196 estamos nosotros. Entonces, y hay otros países, por ejemplo, que están pendientes de reivindicación, por ejemplo, están pendientes de una reivindicación de soberanía. Por ejemplo, está como, por ejemplo, la Antártida, que no ha sido reconocido, pero fue reconocido en su momento, pero después ya no, por alguna razón, pero está pendiente de que sea reconocido. Por ejemplo, la Soberana Orden de Malta, que es un territorio, si no soy mal, está en Escocia, no ha sido reconocido como tal. Están las micronaciones, que también es una región que hay otras regiones, por ejemplo, entre Egipto e Israel, que son micronaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes un departamento, ¿qué les digo yo? Digamos, Petén, que esté en medio de esas naciones y se consideran países soberanos e independientes, pero no han sido reconocidos todavía por la comunidad internacional. Y en la misma ONU establece la tierra Neilus, que significa es una expresión latina que no es tierra de nadie en este momento de la actualidad. Entonces, con todos esos 196 países con los que posiblemente Guatemala tenga relaciones con todos, ¿verdad? Entonces, ¿y quién regula esto? La Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿y qué es un país? ¿A qué le denominamos país? Ya sabemos qué es Estado, ya sabemos qué es República, ya sabemos en teoría general del proceso, teoría general del derecho, aprendimos esas definiciones, y en este caso país, según la Real Academia Española, establece que es una región que está constituida en un Estado soberano. ¿Y qué es un Estado? Ya sabemos los 5 elementos del Estado, que lo estudiamos en Derecho Administrativo. Entonces, vimos lo que es en este caso, lo que es la definición de derecho internacional. Si se dan cuenta, es muy amplia. Llevamos 1 hora con 25 minutos únicamente para establecer o poder determinar la definición de derecho internacional público.
Ahora imagínense solo imagínense ese campo tan enorme, inmenso, que regula esas normas, esos principios, esas leyes, esas categorías, esas doctrinas de derecho internacional público a nivel, valga la redundancia, internacional. Entonces, vamos a verlo durante el semestre. En este caso, siendo la primera clase, les agradezco su atención. Les sugiero y les pido por favor que participemos más en la clase para poder intercambiar criterios, opiniones y observaciones. Les deseo muy buena noche a todos, un buen fin de semana y nos vemos el lunes nuevamente. Gracias por su atención y nuevamente mis más sinceras felicitaciones y por estar ya en el último semestre de la carrera de Derecho. Les agradezco bastante su atención y espero, si tienen alguna duda, por favor, en el chat. O si no, anótenlas y en la próxima clase, así iniciamos la clase preguntando por dudas para poder solventarlas en su momento. Les agradezco bastante, feliz noche y buen fin de semana. Gracias, licenciado, que parece muy bien. Feliz noche, feliz fin de semana. Dios lo bendiga.